Romanos capítulo 1, versículos 8 al 10. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Muy bien, en esta tarde vamos a ver que la iglesia debe ser conocida por su fe. Hemos comenzado una nueva serie en la epístola de Pablo a los romanos y hemos dicho que la epístola a los romanos es la revelación de la justicia de Dios. Dios ha revelado dos justicias. Una es la justicia de Dios para salvación y la otra es la justicia de Dios para condenación. ¿Qué hicieron los hombres? Los hombres cambiaron la justicia de Dios y colocaron la suya propia. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo explicó que los hombres hicieron esto. Cambiaron la justicia de Dios y establecieron la suya propia. Por esto que Jesús, en Mateo capítulo 5, dijo que a menos que nuestra justicia no sea mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia que establecieron los religiosos, diferente a la de Dios? ¿Cuál es la justicia del hombre? Básicamente, la justicia del hombre es que el hombre quiere salvarse a sí mismo y por sus propios medios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que todos somos pecadores y que ninguno puede agradar a Dios ni en lo más mínimo. El profeta Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Ninguna de nuestras mejores obras puede agradar ni en lo más mínimo a Dios. Así que la justicia de Dios es que todos los hombres merecen el castigo eterno. Pero en vez de darnos eso que era lo que merecíamos, Dios aplicó su justicia sobre su Hijo Cristo en la cruz. Él aplicó el castigo que nosotros merecíamos y se lo dio a su Hijo. Y habiendo hecho eso, la paga, la culpa de los pecados de toda la humanidad quedó saldada. Y ahora Él ofrece gratuitamente salvación a todo aquel que venga a Cristo por medio de la fe. Y en esta maravillosa epístola, la epístola a los romanos, Pablo va a explicar detalladamente, como no lo hace en ninguna otra de sus epístolas, en qué consiste esta justicia de Dios. Y cómo el hombre en su porfía trata de establecer su justicia. Por la gracia de Dios, nosotros ya entendimos que no podíamos ser salvos por nuestras obras. Y creo que a muchos de nosotros, diferentes pasajes de la Escritura nos guiaron a Cristo. Uno de ellos es Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esa es nuestra gloria, ¿no es así? Como dijo Pablo en Gálatas 6, me gloriaré solamente en la cruz de Cristo, porque solamente por ella es que podemos alcanzar la salvación. El hombre, estableciendo su justicia, dice, yo me la gano por mis buenas obras, haciendo caridades, viviendo religiosamente. Pero esa justicia no salva al hombre. Esa justicia solo enviará a muchos al infierno. Así que en esta tarde también veremos aquí en los versículos 8 al 10 que la iglesia debe ser conocida por su fe. Dice el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo dice en primer lugar, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Lo primero que hace Pablo es dar las gracias, y las gracias se dan al Padre por medio de Jesucristo. Así nos enseñó el Señor Jesús a orar. Esa es la correcta relación, la correcta comunión que nosotros tenemos con Dios el Padre.
El Señor Jesús, cuando enseñó esta comunión, nos dijo, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. La comunión, la oración va dirigida al Padre y en el nombre del Hijo. Jesús enseñó también, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Así que la oración y la comunión van dirigidas al Padre en el nombre del Hijo. Siempre que nosotros oramos, debemos orar en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús debe adornar, debe llevar a través de todas las oraciones que nosotros hacemos, tanto al iniciar como durante y al terminar. Todo debe estar lleno del precioso nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo? Pablo explica en el capítulo 8, ya llegaremos allá de Romanos, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién pone las palabras cuando nosotros oramos? A veces pensamos que nosotros somos los que ponemos las palabras. Pero quien guía las palabras y los temas cuando oramos es el Espíritu Santo de Dios. Lo primero que hacemos en nuestra comunión, en nuestra iglesia, es dar gracias al Padre mediante Jesucristo. Y no podía ser mediante otro. El Señor Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 6, lo dijo muy claramente. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es mediante ninguna otra cosa que se puede llegar a Dios el Padre. Es solamente mediante el Señor Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Eso es 2 de Timoteo 3:12. Jesús es el único mediador. Él es el diálogo entre Dios y los hombres. Y Él ganó el ser el mediador único con su triunfo en la cruz. Cuando Él triunfa en la cruz, el Padre le da todos estos honores y todos estos privilegios. Y también le da el juicio. Esta es la razón que cuando el Señor fue bautizado, lo recuerda por Juan el Bautista, una voz audible desde el cielo, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando el Padre ve a su Hijo, se complace en él. Y como nosotros estamos en Cristo, cuando Dios el Padre mira a sus hijos, mira a su iglesia, siente la misma complacencia, porque nos ve a través de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando Dios el Padre mira al mundo pecador? Un mundo que está en pecado, un mundo que rechaza a Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dios ama al mundo pecador? Según Juan 3:16, sí. Dios también cuando mira al pecador lo ama, pero lo ama con un amor de benevolencia. No puede complacerse como se complace en su Hijo Jesús. No puede complacerse como lo hacen nosotros. Porque cuando nos ve a nosotros y ve a su Hijo, los ve santos, los ve limpios. Pero cuando ve al mundo pecador, también los ama, pero los ama con benevolencia, porque les desea el bien de la salvación. Sigue diciendo Pablo que esta gratitud que él siente es por estos hermanos que están en Roma. Hemos dicho que nadie sabe cómo se fundó la iglesia de Roma. No hay ninguna relación del apóstol Pedro con Roma. Explicamos esto porque la Iglesia Católica Romana se adjudica mucho al apóstol Pedro. Sin embargo, si usted lee el capítulo 16 de Romanos, donde Pablo saluda a más de 30 personas, nunca se menciona al apóstol Pedro. El apóstol Pedro ni fundó ni fue el pastor de la iglesia de Roma. Tampoco Pablo. Por eso Pablo que él escribe esta carta, porque él tiene el deseo de visitarlos. Eso es lo que él expresa en el versículo 10. Por lo tanto, es un misterio cómo se fundó la iglesia de Roma. Una de las posibilidades es lo que ocurrió en Hechos capítulo 8. Recuerdan que luego de que Esteban fue apedreado por los religiosos, hubo una gran dispersión de cristianos. Muchos de ellos escaparon a distintos lugares del mundo en ese tiempo, y es muy probable que un grupo de cristianos haya llegado también a Roma, porque un grupo, por ejemplo, llegó a Antioquía.
que fuera de las fronteras de Israel. Y se formó allí una iglesia de manera espontánea. Y no eran iglesias con poco impacto. ¿Recuerdan que el término cristianos, dónde fue usado por primera vez? En Antioquía, en Hechos capítulo 11. Fue tal el impacto de esta iglesia en Antioquía que los cristianos, valga la redundancia, fueron llamados cristianos por primera vez. Es probable entonces que un grupo haya llegado hasta Roma y se haya fundado allí una iglesia. Y el deseo entonces de Pablo es conocerles, es enseñarles. Sin conocerlos, los ama y pide a Dios por ellos. Qué maravilloso, los considera hermanos y les envía la carta más importante que tenemos en el Nuevo Testamento. Esto nos indica el espíritu de unidad que hay en la iglesia a pesar de las distancias y a pesar de ni siquiera conocernos. ¿Ha notado usted cuando uno conoce a un hermano en Cristo que viene desde otra parte del mundo? Nos conocemos, conversamos y tenemos todo en común. ¿Ha notado cómo conversamos, hablamos de la doctrina y cómo creemos lo mismo? Porque esa unidad se produce no por el idioma, no se produce por la cultura. Cristo es capaz de unirnos a pesar de las distancias y las separaciones, sean cuales sean. Pablo le escribe esta carta a los hermanos en Roma sin conocerlos y les envía por escrito la mejor explicación de la doctrina de la salvación que tengamos en el Nuevo Testamento. Lo principal está a continuación aquí en el versículo 8 también. Él les dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Muchas iglesias alrededor del mundo son conocidas por diferentes razones. Por ejemplo, cuando pensamos en las grandes catedrales, son conocidas por el edificio, ¿no es así? Por su alto cielo raso. Hay iglesias que son conocidas porque tienen un cementerio atrás. No sé si ha escuchado de estas iglesias. Hay iglesias que son conocidas por su gran comodidad, amplitud, por su antigüedad. Otras son conocidas por su pastor, y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que hace a la iglesia de Roma tan conocida y tan importante que el apóstol Pablo lo hace notable acá? Es su fe. Y lo que más debe hacer conocida a una iglesia debe ser su fe. Todo lo demás puede ser considerado hasta secundario. Lo que debe hacer conocida a una iglesia, lo que debe hacer a una iglesia ser el comentario de otros, es la fe que ésta tenga. Pablo dice, es tan impactante la fe de ustedes que Cristo se ha hecho divulgado por todo el mundo por la obra de ustedes. Que la fe de Cristo les fue hecha propia y luego la comparten con todo el mundo. Esto es lo más importante y la más grande marca que debe tener una iglesia. Muchas personas pueden decir, miren qué hermoso cantan en esa congregación, miren qué hermoso templo tienen. Pero lo que más debiéramos añorar y desear nosotros es que la gente diga, miren la fe que ese grupo tiene. Miren qué fe tienen y cómo viven su fe. Nuestro objetivo entonces es que nuestra fe sea conocida. Cumplir la gran comisión, cumplir con la evangelización y con el discipulado. Esto es lo esencial. Muchas iglesias gastan sus energías en cosas que el Señor no ha pedido que hagan. Muchas iglesias han organizado diferentes empresas, diferentes proyectos que no tienen que ver con la evangelización y el discipulado. Y llega el momento en que no tienen ni tiempo, ni recursos, ni energías para evangelizar y discipular. Nuestra misión, hermanos amados, es Mateo 28, 19 y 20. Nuestra misión es Marcos 16, 15. Nuestra misión es Hechos 1, 8. Es evangelizar al mundo y discipular a los creyentes. Y eso era la iglesia en Roma. Eran conocidos por su fe.
la iglesia debe ser conocida por su fe. Versículo 9 dice también: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué es lo que permite que una iglesia sea conocida en fe? ¿Qué es lo que permite que una iglesia impacte al mundo por su fe? Pablo en primer lugar dice: testigo me es Dios, a quien sirvo. Todo servicio, dice Pablo, es ante Dios. No sirvo para hacer feliz a ningún hombre. No sirvo para que me alaben los hombres. Y no sirvo si ofendo a los hombres. Yo sirvo delante de Dios. Él ya nos dijo en los primeros versículos que fue llamado a ser apóstol, siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios. Hermanos amados, un día daremos cuenta a Dios, no a los hombres. Si queremos ser una iglesia que sea conocida por su fe, debemos entender que todo lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios, no delante de los hombres y no para los hombres. Por eso, cuando nuestros maestros de la escuela dominical, cuando nuestros líderes, cuando nuestros pastores nos visitan y nos preguntan: ¿cómo está tu vida espiritual? O ¿por qué te has ausentado de la reunión? No es una irrupción inadecuada de la vida privada. Es porque un día daremos cuenta al Señor por el servicio que Él nos ha llamado a hacer. Y Pablo dice: si queremos que nuestra iglesia sea impactante por su fe, debe ser una iglesia que sirve delante de Dios. Y dice también allí: a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Él dice que este servicio es espiritual, es decir, es un servicio no en la potencia de la carne, es un servicio en la potencia del espíritu. Es un servicio que se hace no en la sabiduría de los hombres, sino en la de Dios. Es un servicio espiritual que se hace en el programa de Dios y no por los métodos de los hombres. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Volviendo entonces a Romanos capítulo 1, Pablo está diciéndonos que él sirve a Dios, no a los hombres. Lo hace todo en el Espíritu y lo hace por el Evangelio de Dios, rogando por ellos sin cesar. ¿Cuál es la primera o el primer fruto, según Pablo aquí, de la espiritualidad? Según lo que vemos acá, él dice oraciones. Él dice que él ruega y hace mención sin cesar cuando él ora al Señor por los hermanos de la iglesia en Roma. ¿Cuál es un primer fruto de una verdadera vida espiritual, donde hay una vida de servicio en el Espíritu? Es la oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Estamos orando cada vez menos? La oración es un fruto de una verdadera vida espiritual. Y quisiera conectar lo que él dice en el versículo 8 al principio, ¿no? Él dice que da gracias. ¿Sabe qué es lo que produce una vida de oración? La gratitud. Cuando nosotros somos agradecidos, siempre va a brotar de nuestro corazón la oración. Cuando hay ingratitud, cuando hay egoísmo, cuando no hay reconocimiento de que todas las bendiciones que tenemos vienen de Dios, cuando no hay gratitud, tampoco hay vida de oración. Hay una vida de oración formal solamente.
la oración de los alimentos, por ejemplo, la oración pública en la iglesia, pero la oración privada, ese tiempo de abrir nuestro corazón y de derramarlo delante del Señor, es muy escaso, por una falta de un corazón agradecido. ¿Por qué Pablo oraba tanto? Porque él tenía un corazón lleno de gratitud. Y fíjense, no por él, no por lo que él hacía, sino por los demás. Porque él estaba asombrado de lo que hacían los hermanos de esta desconocida iglesia, tan lejos allá en Roma. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo entonces no conocía a los hermanos, nunca había estado en Roma, y el deseo entonces que él tiene al haber escrito esta epístola era usarla para anunciar una visita. Él quería visitarlos para enseñarles claramente la doctrina de la salvación, la doctrina de la santificación. Y sabemos por el Nuevo Testamento, específicamente por el libro de los Hechos, que el deseo de Pablo se cumplió, pero no de la manera que él quería. ¿Cómo fue que finalmente Pablo llega a Roma? No llegó por un viaje muy cómodo. Él llegó apelando al emperador romano porque él estaba preso por la causa del Evangelio. Y él finalmente llega a Roma siendo un preso por la causa del Evangelio de Dios. Y ahí mismo está el final de Hechos. Mire conmigo capítulo 28 de Hechos. Finalmente él puede llegar y el libro termina de la siguiente manera. Mire el versículo 30, 28-30. Se nos narra allí cómo desde el versículo 11, llega finalmente a Roma. Versículo 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Notan que el predicador del Evangelio puede estar preso, pero la palabra de Dios no lo está. Aunque él estaba preso en una casa, en una especie de arresto en domicilio, custodiado por soldados, se le permitía recibir visitas y predicar libremente acerca de Cristo a todos y sin impedimento. Esta es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Si fuera la obra del hombre, ya se habría terminado. Pero la iglesia de Cristo, a pesar de la persecución, a pesar de los ataques externos e internos, es robusta hasta el día de hoy y permanece, porque es una obra de Dios, no del hombre. Y si hay algo que la debe caracterizar, amados hermanos, es que la iglesia debe ser conocida por su fe. Que el Señor nos guíe en esta semana a que nuestra fe sea más y mejor conocida. Que nuestra iglesia en este lugar, cada vez más en esta ciudad, sea conocida por su fe. Sea conocida por el mensaje que nosotros tenemos. Y así muchos más puedan ser salvos gratuitamente por la obra de Cristo en la cruz. Oremos.